It would be very wrong of me Sería malo de mi parte if I did not tell you what wonderful hospitality your pastor has shown me. si no les hablo de la hospitalidad tan buena que ha mostrado su pastor para conmigo. And of course, joined with him his dear wife, Y así como él, su esposa. and also the very edifying fellowship and conversation that I've had with your dear pastor. Y también la conversación y la comunión tan edificante que he tenido con su pastor. It has been wonderful to see his humility and servant spirit. Ha sido maravilloso ver su humildad y su espíritu de siervo. Several weeks ago in Owensboro, Y hace varias semanas en la ciudad de Owensboro, in our evening service, en nuestro servicio en la tarde, we had the privilege of hearing several gospel stories. tuvimos el privilegio de escuchar varios testimonios. One person was being baptized, Una persona estaba siendo bautizada and 4 were joining the church. y 4 más se unieron a la iglesia. And it seemed appropriate to me that evening Y me pareció apropiado en esa tarde to preach the message I want to preach to you this morning. predicar el mensaje que quiero predicarles a ustedes en esta mañana. It is an often overlooked gospel story. Es una historia evangélica que a menudo se pasa por alto. I want to preach to you today on Leah, Quiero- a gospel story. Quiero predicarles en esta mañana acerca de Lea, una historia evangélica. Please turn to Genesis 29 Por favor, vayan a Génesis 29 and follow while Aram reads verses 16 to 35. y sigan la lectura del versículo 16 al versículo 35. Génesis 29, versículo 16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. This part of Genesis is the story of Jacob. En esta parte de Génesis encontramos la historia de Jacob. This part of his story clearly focuses on Leah. Pero esta parte de la historia se enfoca claramente en Lea. And as I think about how I have read this scripture,
Y conforme pienso cuántas veces he leído la Escritura, I have to confess that I have read it for a long time with much insensitivity. tengo que confesar que leí esta porción muchas veces sin estar al tanto de lo que decía. Perhaps we have become too used to movies Quizás nos hemos habituado tanto a las películas where the musical accompaniment and dialogue leave nothing to the imagination. en donde el acompañamiento musical y los diálogos no dejan nada a la imaginación. At any rate, I was for a long time oblivious Así que por mucho tiempo ignoré to the dramatic story which this passage tells. esta historia dramática que nos cuenta el pasaje. It tells it with understatement, Se nos dice con cierto desdén, but read carefully, the story cannot be missed. pero si leemos cuidadosamente no podemos perder esta historia. So let me begin by telling you the story of Leah. Así que déjenme contarles la historia de Lea. Leah was the oldest daughter of Laban. Lea era la hija mayor de Labán She was also the older sister of Rachel. y también era la hermana mayor de Raquel. These were the two great controlling realities of her life. Y estas eran las dos realidades que dominaban su vida. Rachel, her younger sister, Raquel, su hermana menor, was drop dead gorgeous. era increíblemente hermosa. Leah, compared to her, Pero Lea en comparación was not. no lo era. Now, we don't know exactly what the Hebrew means Ahora, no sabemos exactamente a lo que se refiere el hebreo when it says that she was weak-eyed, cuando dice que ella tenía ojos delicados. but the contrast clearly shows Pero el contraste nos muestra claramente that it contrasts her looks with those of her beautiful sister. que su apariencia contrastaba con la apariencia hermosa de su hermana. The text does not say that Leah had weak eyes, El texto no dice que Lea tuviera ojos que fueran débiles but Rachel could see a long ways. y que Raquel pudiera o tuviera una mejor vista. That's not the point. Ese no es el punto. The point is clearly that Leah was not nearly as attractive as her sister. El punto es que Lea no era nada atractiva en comparación a su hermana Raquel. And this, of course, meant that her prospects for marriage and life were very dim. Y por supuesto, esto significaba que sus expectativas de matrimonio y de vida eran sombrías en el mejor de los casos. This partially explains Laban's deceit in bringing her to Jacob. Esto explica también en parte el engaño de Labán al traer primero a Lea, Instead of Rachel on that eventful wedding night. en lugar de Raquel en esa noche de bodas tan accidentada. Laban was a crook, Labán era un embaucador, an untrustworthy, deceitful man. un hombre indigno en el que no se podía confiar. You couldn't trust anything he said. No se le podía confiar en nada de lo que dijera. But despite that, Pero a pesar de eso, it still was probably true quizás era verdad that in his culture, older sisters were to be married before younger sisters. que en su cultura se debían casar primero las hermanas mayores antes que las menores. And the culture of Laban's clan was important in another way. Y la cultura de la parentela de Labán también era importante en otro sentido. Of course, we cannot entirely excuse Leah's not revealing Laban's lies to Jacob, Y claro que no podemos justificar aquí a Lea al no revelarle esta trampa a Jacob, when she was brought to Jacob on the wedding night. pues ella fue traída en aquella noche de bodas. She could have said something Y ella pudo haberle dicho algo to Jacob. a Jacob. But on the other hand, Pero por el otro lado, culturally, de manera cultural, it was probably unthinkable that she should oppose her father's will. quizás era algo impensable que ella se opusiera a la voluntad de su padre. But there's something else. Pero hay algo más aquí. Leah, like any woman, longed for the loving attentions of a husband. Lea, como cualquier otra mujer, añoraba esa atención cariñosa de un esposo. She was desperate to have that natural longing fulfilled. Y ella estaba desesperada por tener ese deseo, esa añoranza cumplida.
But like too many women, Pero como muchas mujeres, she thought she could ignore God's rules ella pensaba que podía ignorar las reglas de Dios and still fulfill her desires and get what she wanted. y aún así cumplir su deseo y obtener lo que ella quería. Perhaps she thought that if Jacob spent the night with her, Quizás ella pensó que si Jacob pasaba la noche con ella, he would love her like a husband should love a wife. al final la amaría como un esposo debe hacerlo con su esposa. But of course, she was sadly deceived. Pero por supuesto, ella fue engañada de manera triste, She was deceived in the same way that many women are deceived. en la misma manera en la que muchas mujeres son engañadas. And when they compromise moral standards Cuando rebajan los estándares morales in order to have the intimate and committed attentions of a man. a fin de tener la atención íntima y comprometida de parte de un hombre. Whatever enjoyment and hope she had that whole night with Jacob Pero cualquiera haya sido el deleite y la esperanza que ella tuvo en esa noche con Jacob, was dashed in the morning. fue frustrado en la mañana. Oh, she wanted another loving caress from him, Oh, cómo ella quería una caricia amorosa de su parte. but in the morning light, Pero en el alba, what she got was shocked rejection. lo que ella encontró fue un rechazo impactante. When Jacob realized that she was not Rachel. Cuando Jacob se dio cuenta de que ella no era Raquel. Now you may wonder, like I do, Ahora ustedes pueden preguntarse como yo, how Jacob could not have realized, even in the dark, that this was Leah ¿y cómo Jacob no se dio cuenta, incluso en la noche, de que esta mujer era Lea and not Rachel. y no Raquel? Some of you may suspect that Jacob had too much to drink the night before. Quizás algunos de ustedes sospechan que Jacob había bebido mucho en esa noche. And if you think that, I would not argue with you. Y si lo piensas así, yo no debatiría eso contigo. Without excusing her compromise, Pero sin excusar esa rebaja moral que hizo, still how sorry we feel for Leah. aún así tenemos o sentimos simpatía por esta mujer. How tragically sad that morning was for Leah. Cuán triste y cuán trágica fue esa mañana para Lea. Jacob rejected her, Jacob la rechazó and she was caught in the middle of Jacob's angry reaction to Laban. y ella de repente se vio en medio de esa reacción fúrica entre Jacob y Labán. I imagined her standing there looking on in humiliation, Me la puedo imaginar allí siendo humillada and she was probably further humiliated. y ella probablemente fue aún más humillada. When Jacob calmed down, only when he was reassured that he could have Rachel Cuando- 1 week later. Cuando Jacob se calmó solamente al saber que tendría a Raquel la siguiente semana. And so Leah became the unloved wife. Así que Lea se convirtió en esa esposa no amada. That is the way my English Bible translates the word in the text, unloved. Y esa es la forma en la que mi traducción en inglés lo expresa, una mujer no amada o menospreciada. But the Hebrew literally says that she was hated. Pero el hebreo literalmente dice que ella fue aborrecida. Now we may debate whether unloved or hated is the best translation. Ahora podemos debatir si el menosprecio o el aborrecimiento es la mejor traducción. But when it came to Leah's feelings, Pero al tratarse de los sentimientos de esta mujer, I am quite sure that she felt that she was hated, estoy bien seguro de que ella pensaba que estaba siendo aborrecida. and that was not too strong a way to describe her feelings. Y esa no es una manera muy fuerte para describir sus sentimientos. How sad those days were for Leah. Qué triste fue ese día para Lea. But a few months later, Pero algunos meses después, a bright spot emerged in Leah's life. un destello resplandeció en la vida de Lea.
Yahweh opened her womb. Yahvé abrió su vientre She begins to pop out sons y to ella Jacob. comenzó a darle cantidad de hijos a Jacob. Reuben, Rubén, then Simeon, luego Simeón and then y Levi. después Leví. 3 sons she gives to Jacob. Le dio 3 hijos a Jacob. Her culture prized childbearing. Su cultura valoraba la maternidad, Her culture especially prized sons. pero su cultura valoraba especialmente a los hijos varones. And each time she hopes that Jacob will finally come to love her. Y en cada momento ella estaba esperando que Jacob finalmente llegara a amarla. But it does not happen. Pero eso no fue lo que ocurrió. Rachel is still Jacob's beloved, Raquel era aún la amada de Jacob and she is still the unloved wife. y Lea era esa esposa menospreciada. How deep is this disappointment? ¿Cuán profunda es esta decepción? All her hopes, desires, aspirations, and yearnings Todas, for the romantic love of a husband are dashed and destroyed. todas sus esperanzas, todos sus deseos, aspiraciones, sus ansias por el amor romántico de un esposo fueron destruidas. This very basic and natural desire of the woman's soul is denied to her. Y este deseo que es natural y tan básico en una mujer se le rechazó. But something happens next in the story of Leah, Pero hay algo más que ocurre en la historia de Lea, something that is crucial to see, algo que es crucial que veamos and something that's, I think, easy to miss. y algo que creo que es fácil que perdamos de vista. With the birth of her 4th son, Con el nacimiento de su 4.º hijo, she no longer holds out for any hope of change in her husband's attitude. ella ya no tenía esperanza de que su esposo cambiara de actitud. And the text marks a distinct change of heart in Leah. Y el texto resalta un cambio distintivo en el corazón de Lea. This time, Esta vez, she says at the birth of Judah, ella dijo en el nacimiento de Judá, I will praise Yahweh. esta vez alabaré a Jehová. Oh, so she does not lapse into the bitterness toward Jacob, which could have destroyed her. Así que ella no cayó en esa amargura contra Jacob que podría destruirla. She does not blame God or have sour thoughts of Yahweh. Ella no empezó a enojar, no permitió enojarse con Dios o a tener malos pensamientos en su contra, No, praise God, it's exactly the opposite. sino que al contrario, Oh, these are wonderful words, aren't they? ella comenzó a alabar, y estas son palabras maravillosas, ¿no es así? This time, I will praise Yahweh. Esta vez alabaré a Jehová. This is the gospel story of Leah. Esta es la historia evangélica de Lea. What does it teach us about the transformation of Leah's soul and of our souls in conversion? Pero, ¿qué nos enseña esta historia acerca de la transformación en el alma de Lea y de la transformación de nuestras almas? Let me briefly point out 4 things that we must learn in the story of the transformation of Leah's soul. Déjenme decirles 4 cosas que podemos aprender de esta historia de la transformación del alma de Lea. Here's the first thing. Y aquí está la primera. The gospel story of Leah La historia evangélica de Lea shows us that the sovereign control of God over our lives must be humbly accepted. nos enseña que debemos aceptar humildemente el control soberano de Dios sobre nuestras vidas. The Old Testament is the story of God, El Antiguo Testamento es la historia de the Dios, story of the great God and sovereign creator, la Yahweh. historia del gran Dios y el gran creador, Yahvé. Yahweh is the theme of the story. Yahvé es el tema de la historia. Yahweh is everywhere in this story that we are thinking about. Yahvé está en todas las partes de esta historia que estamos viendo. And you will not understand the story if you do not see him everywhere in it.
Y no podrás entender esta historia si no ves al Señor en cada parte de ella. What did Yahweh do in this story? ¿Qué fue lo que hizo Yahvé en esta historia? He ordered the physical difference in how attractive Rachel was as compared to Leah. Él determinó la diferencia física para que Raquel fuera más atractiva en comparación a Lea. Yahweh is the sovereign creator of every human being and Yahweh- everything about them. Yahvé es el creador soberano de todo ser humano y de todas las características que tienen. The fact is that he makes some women beautiful and other women not so much. Y el hecho es que Dios hace a algunas mujeres hermosas y a otras no tanto. We may not understand this. Quizás no podemos entender esto. We may not like this, Quizás no nos guste esto. but we cannot read our Bibles and miss this. Pero no podemos leer nuestras Biblias sin reconocer esto. The difference between Rachel and Leah was the result of divine providence. La diferencia física entre Raquel y Lea era el resultado de la providencia de Dios. Leah knew that this was the case. Y Lea sabía que esto era así. She had to submit to God's providence in this matter, Ella tenía que someterse a la providencia de Dios en esta cuestión. and she did finally come to submit to it. Y al final se sometió. But then Yahweh ordered the romantic love of Jacob for Rachel rather than Leah. Pero Yahvé también decidió que Jacob tuviera un amor romántico por Raquel en lugar de Lea. How stupid is it to deny the sovereignty of God in all things? Qué necio es negar la soberanía de Dios en todas las cosas. Oh, God wasn't behind those planes that crashed into the World Trade Centers and brought them down in New York City. Oh no, that wasn't God. No, Dios no estaba detrás de esos aviones que se estrellaron el 11 de septiembre. No. Is God such a puny God that he could not have given those terrorists heart attacks before they got on the plane? ¿Es acaso Dios un Dios tan pequeño que no podía provocarle un infarto a esos terroristas que pilotaban los aviones? No, God could have stopped it, Dios los pudo haber detenido, and God did not stop it pero Dios no los detuvo. because God had a purpose in it, Porque Dios tenía un propósito en ello. and Jacob's failure to love Leah. Así que la falta de amor de Jacob para con Lea It was certainly hard-hearted. se debía sin duda a su dureza de corazón. It was certainly his fault. Y era en verdad su culpa. It shows some very wrong priorities on his part. Y nos muestra las prioridades tan equivocadas que Jacob tenía. But nevertheless, a question must be asked. Sin embargo, tenemos que hacer la siguiente pregunta. Could Yahweh have softened Jacob's heart toward Leah? ¿Podía el Señor haber enternecido el corazón de Jacob hacia con Lea? Could he have opened Jacob's heart toward Leah? ¿Podía abrir el corazón de Jacob para con Lea? Of course he could. Por supuesto que podía. He opened other hearts. He could have opened Jacob's heart in this matter. Él abrió otros corazones y podría haber abierto el corazón de Jacob en este sentido. Could he have caused a feeling of gratitude and appreciation to rise in his heart? Pudo haber provocado un sentimiento de parte de Jacob que fuera de gratitud After she had given him 3 wonderful sons? después de que ella le había dado 3 hijos maravillosos. Yes, he could have done this, Sí, el Señor pudo haber hecho esto, but he did not. pero no lo hizo. This is the simple fact, Y este es el hecho. and Leah knew this was the case, Y Lea sabía que era así. and she had to submit to God's sovereign providence in this matter. Y ella tuvo que someterse a la providencia de Dios en este asunto. And we then have to say that Yahweh ordered the cultural customs of Laban and his clan. Pero también tenemos que decir que fue Yahvé el que se encargó de ordenar esas costumbres culturales en Labán y en su parentela. We may think that these customs were unenlightened and unfair.
podemos pensar que estas costumbres eran oscuras e injustas. And I could not disagree. Y yo no podría estar en desacuerdo con eso. But the fact is that they had arisen under the overruling providence of God. Pero el hecho es que surgieron en la providencia de Dios. That providence could have made them different than they were, La providencia las pudo haber hecho diferentes de lo que eran, but it did not. pero no lo hizo. He could have made Laban a better man than he was, Incluso pudo haber hecho a Labán un mejor hombre, less of a crook and a beast than he was. para que no fuera un embaucador y un monstruo como lo era. But Yahweh did not intervene to cause Laban to drop dead of a heart attack before he took Leah into that tent. Pero Yahvé no intervino para provocar en Labán un infarto antes de que él tomara a Lea en esa tienda aquella noche. But he did not, and Leah knew that this was the case. El Señor no lo hizo y Lea sabía que esto era así. And she had to submit to God's providence in this matter. Y ella tenía que someterse a la providencia de Dios en este asunto. Now, you may wonder, and it is natural to wonder, why God did all of this. Pero podrán preguntarse, y es natural que se lo pregunten, ¿y por qué Dios hizo todo esto? I am sure that Leah struggled with thoughts like these, Estoy seguro de que Lea luchó con dudas como estas, with these dark and difficult providences, con estas providencias difíciles y oscuras, as she came to understand the God of Jacob. a medida que ella llegaba a conocer al Dios de Jacob. You too may be ready to question the goodness of God. Y quizá ustedes también están inclinados a cuestionar la bondad del Señor. But that road leads nowhere. Pero ese camino no lleva a ningún lugar. Going down that road, ladies, is useless. Y señoritas, el avanzar en ese camino es inútil. Yahweh exists. Yahvé existe. Yahweh is sovereign. Yahvé es soberano. Yahweh orders all things. Yahvé ordena todas las cosas. Oh, the first step towards light Así que el primer paso hacia la luz and the first step towards hope y el primer paso hacia la esperanza is to submit to this reality. es someterse a esta realidad, To stop being angry at God's providence. a dejar de enojarse contra la providencia de Dios, To stop denying the reality of God's providence. a dejar de negar la realidad de la providencia de Dios. The first step toward the transformation of your soul El primer paso hacia la transformación de tu alma is to stop fighting God es dejar de luchar con Dios and submit to His sovereign ordering of your life. y someterte a la forma soberana en la que Él ha ordenado tu vida. And here's what you must know. Y aquí está lo que debes entender. Dark as God's providence was toward Leah, Tan oscura como fuera la providencia de Dios para con Lea, it had a glorious purpose. esta tenía un propósito glorioso. And it was directed to glorious light for her. Y el propósito estaba dirigido hacia esa gloriosa luz para Lea. And dark as God's providence toward you may Y seem. tan oscura como pueda parecer la providencia de Dios para contigo, If you will once bow the knee, si tan solo doblas tu rodilla, there will come to you vendrá a ti the first glimpse of hope el primer destello de and esperanza, the first glimpse of light for your life. ese primer destello de luz en tu vida. But all of this brings us to Pero- the second lesson we must find in the story of Leah. Todo esto nos lleva a la segunda lección que tenemos que aprender de la vida de Lea. The gospel story of Leah La historia evangélica de Lea shows us the means which God often uses to bring men and women to Himself. nos muestra los medios que Dios utiliza a menudo para atraer a los hombres y a las mujeres a sí mismo. We notice that Leah was compensated by God with several male children.
Vemos en el pasaje que Lea fue compensada con varios hijos varones. This was a great kindness to Leah. Y esta fue una gran bondad para con ella. The goodness of God in this thing was leading her to repentance. La bondad de Dios al hacer esto la estaba guiando al arrepentimiento. And Leah apparently saw the goodness of God Y in Lea this. vio aparentemente la bondad de Dios en esto. She was not so angry with God Ella no estaba tan enojada con Dios that she could see nothing of the goodness that God brought into her life. como para no ser capaz de ver la bondad que Dios estaba trayendo a su vida. And she did not fail to acknowledge that God had brought great blessing into her life. Y ella no dejó de reconocer el hecho de que Dios había traído gran bendición a su vida. She had never thought to have children at all, perhaps. Porque quizás ella nunca pensó en tener hijos. And she could see the desperate longing for children increasing in her beautiful sister who was barren. Y ella podía ver al mismo tiempo ese anhelo desesperada que su hermana tenía por tener hijos cuando ella era estéril. So in this contrast, she could see God's goodness to her. Así que ella podía ver la bondad de Dios para con ella al notar ese contraste. Rachel, her beautiful sister, was barren. Raquel, su hermana hermosa, era estéril. But son after son after son after son was born to her. Pero después de que le nació hijo tras hijo tras hijo tras hijo, She clearly acknowledges this in verse 31 ella reconoce esto claramente en el versículo 31 and in the following verses, doesn't she? y en los siguientes versículos que vemos allí. ¿No es así? Yahweh has seen my affliction. Ha mirado Jehová mi aflicción. Yahweh has seen that I am hated. El Señor ha mirado que estoy siendo aborrecida. Yahweh has given me children. El Señor me ha dado hijos. She says all of these things. Ella dijo todas esas cosas. You see, ladies, she was not so trapped and angered in her spirit Señoritas, verán, ella no estaba tan atrapada y amargada en su espíritu by the lack of a loving husband por la falta de un esposo que la amara, that she could no longer see God's goodness in her life. como para no reconocer la bondad de Dios en su vida. We are so prone to focus on what we do not have, Somos muy propensos a enfocarnos en lo que no tenemos, what God has not given us. en lo que Dios no nos ha dado. He may give us 1,000 good things, Quizá nos está dando 1000 cosas buenas, but what do we dwell on? The one thing He has not given us that we want. pero ¿en qué nos fijamos? En esa sola cosa que no nos ha dado. What is wrong with us? ¿Qué está mal con nosotros? Leah acknowledged God's goodness in spite of the fact that she still lacked a loving husband. Lea reconoció la bondad de Dios a pesar de que no tenía un esposo que la amara. The goodness of God should lead us to repentance, La bondad de Dios debería guiarnos al arrepentimiento, but it will not if we're so preoccupied and discontented with what God has not given us pero no lo hará si seguimos tan preocupados y descontentos por lo que Dios no nos ha dado, that we have no eyes to see all the good that God has done for us. como para no ser capaces de ver toda la bondad que Dios sí nos ha dado. The point I'm making is simply this. Y el punto que quiero dejar en claro es el siguiente. The kind of goodness which God showed Leah El tipo de bondad que Dios le mostró a Lea is often the means of leading His elect to repentance. es a menudo el medio para llevar a sus elegidos al arrepentimiento. Here's another thing that God did for Leah. Y aquí hay algo más que Dios hizo a favor de Lea. He deprived her of the love of her husband, Jacob. Él la privó a ella del amor de su esposo. In spite of all those sons, Jacob still did not love her. A pesar de todos esos hijos que le dio, Jacob aún así no la amaba. Now, we have to stop here and think about this. Pero tenemos que detenernos aquí y pensar bien en esto. To appreciate this, you have to understand
how natural and deep is the desire in a woman's heart to have the love of a husband. Para poder apreciar esto, tienes que entender qué tan natural y qué tan profundo es el deseo en una mujer por tener un esposo que la ame. And let me emphasize it. Y déjenme enfatizar esto. This drive is not wrong. Este impulso no está mal. This desire is not evil in itself. Este impulso no es pecaminoso en sí mismo. It is right. Es correcto. It is how God has made women. Es la forma en la que Dios ha diseñado a las He has mujeres. made their hearts to long for such love. Él ha hecho que ellas deseen un amor así en su corazón. This is why, men, the primary command to you as husbands is to love your wife. Hombres, esta es la razón por la que el mandamiento principal para nosotros en nuestro matrimonio es amar a nuestras esposas. What she wants and needs most basically is simply for you to love her. Lo que más necesita es simplemente que la ames. Don't be the same kind of monster that Jacob was. No seas el mismo tipo de monstruo que era Jacob. Love your wife and nurture and cherish her as your own body. Ama a tu esposa, aliméntala y cuídala como a tu propio cuerpo. And why this massive emphasis of Scripture? Pero ¿por qué en la Escritura encontramos este énfasis tan fuerte? It's not only because it's right for husbands to love their wives. It is not only because it's right for husbands to love their wives. No solo es porque es correcto que el esposo ame a su esposa. It is because this is what a woman basically and deeply wants. Sino que la razón de esto es que este es el deseo más básico y más profundo de una mujer. But as is the case with many women, Pero como ocurre con muchas mujeres, Providence had denied this great, good, and deep desire to Leah. la providencia de Dios le negó este gran bien y este gran deseo a Lea. And we may ask, out of concern for Leah, Y podemos preguntar en consideración por ella and perhaps out of concern for ourselves, y quizás en consideración a nosotros mismos, what we often feel like asking when dark providence overtakes us. lo que a menudo se nos ocurre preguntar cuando la providencia nos toma por sorpresa. How could you do that, God? Dios, ¿cómo pudiste hacer eso? Why did you do that, God? Dios, ¿por qué hiciste esto? But you see, God had his reasons, Pero verás, Dios tenía sus razones and they were great reasons, y eran grandes and razones gracious reasons. y eran for Leah. razones misericordiosas para con ella. Because God's depriving Leah of this natural desire Porque al privar Dios a Lea de este deseo natural, was what led her to some wonderful changes in her attitude. fue lo que la llevó a tener cambios maravillosos en su actitud. And this brings us to the third point to be seen in this passage. Y esto nos lleva entonces al tercer punto de este pasaje. The gospel story of Leah shows us how God transforms the souls of his people. La historia evangélica de Lea nos muestra la forma en la que Dios transforma las almas de su pueblo. He caused her to sacrifice and surrender even legitimate and powerful aspirations for the love of her husband. Dios provocó que ella sacrificara y rindiera incluso esas aspiraciones tan fuertes y legítimas de un amor de parte del esposo. Some women can never get over being deprived of this. Hay algunas mujeres que jamás pueden superar esto. Some women become deeply and bitterly angry with God because of this. Algunas mujeres se vuelven o se amargan profundamente por esta causa. But by the powerful working of the Holy Spirit, Leah did not react in that way. Pero por la profunda obra del Espíritu Santo, Lea no reaccionó de esa manera. She made those legitimate desires a sacrifice on the altar to Yahweh. Ella convirtió esos deseos legítimos en un sacrificio en el altar del Señor. And there was a break with her former life because of it. Y hubo un punto de quiebre en su vida por esto. She drew a line in the sand of her emotions.
Ella trazó una línea en la arena de sus emociones. She crossed over the boundary of her psyche. Él cruzó el límite de su emoción And she said, "This time I will praise the Lord." y dijo, esta vez alabaré a Jehová. She stops living for the love of Jacob Ella dejó de vivir por el amor de Jacob and starts living for the praise of y Yahweh. comenzó a vivir por la alabanza de Yahvé. She surrenders her desire for the love of Jacob to God. Ella rindió a Dios ese deseo por el amor de Jacob. But this allows us to see a second thing. Y esto nos lleva a ver una segunda cosa. Yahweh reoriented her life Yahvé reorientó su vida to a satisfied focus on the goodness of God hacia un enfoque que está satisfecho con la bondad de Dios and a supreme commitment to the glory of God. y hacia un compromiso supremo con la gloria de Dios. She not only gave up something, No solo rindió una cosa, but as is always the case with the true transformation of the soul, sino que como ocurre siempre con la verdadera transformación del alma, that void was replaced with something else. ese vacío fue reemplazado por algo más. She determines that having set aside the fruitless longing for the love of Jacob, Ella decidió que habiendo puesto a un lado ese anhelo infructífero por el amor de Jacob, that she will focus her affections, her love, and her life, and her praise on Yahweh. ella centraría entonces sus afectos, su amor y su alabanza en Yahvé. This reminds me of Yahweh's promise in Isaiah 54:5. Y esto me recuerda de la promesa de Yahvé en Isaías 54:5. For your husband is your maker, whose name is the Lord of hosts. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. And your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Yes, Leah would find in Yahweh all that she lacked in her earthly husband. Así que Lea encontraría en Yahvé todo lo que a ella le faltaba en su esposo. Now, before I pass on to the fourth lesson we learn, let me give you a couple of practical applications from this. Y antes de pasar a la cuarta lección que aprendemos aquí, déjenme darles algunas aplicaciones prácticas. Leah is an illustration of the initial transformation of conversion. Lea es una ilustración de esa transformación inicial en la conversión. Conversion always involves a transformation which reorients the soul toward a supreme love for God. La conversión siempre conlleva una transformación que cambia la dirección del alma hacia un amor supremo por Dios. Remember how often Jesus taught this. Recuerden cuántas veces el Señor Jesús enseñó esto. Listen to Luke 14:26. Escuchen lo que Él dice en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. The stories of true conversion Las historias de las verdaderas conversiones always involve this kind of sacrificial surrender to the sovereignty of God siempre conllevan esta rendición sacrificial a la voluntad de Dios and a new and supreme commitment to God. y un compromiso nuevo y supremo para con Dios. Until conversion, the life of sinners revolves around themselves Hasta el momento de la conversión, la vida de los pecadores se centra en ellos mismos, or their husbands or their wives or their mothers or their fathers o en sus esposos, o en sus esposas, o en sus padres, o en sus madres, or their children. o en sus hijos. But after conversion, their lives revolve around Yahweh. Pero después de la conversión, sus vidas se centran en Yahvé. No matter the sacrifice, No importa el sacrificio, such a soul knows that their only good is in the grace of the Lord Jesus Christ. un alma así sabe que su único bien está en la gracia del Señor Jesucristo. And I want you to note again those words that Leah uses, "This time I will praise the Lord." Y quiero que noten otra vez las palabras que Lea utiliza cuando dice,
esta vez alabaré a Jehová. Conversion always involves a break with the past. La conversión siempre conlleva un punto de quiebre con el pasado. Conversion brings a new time in someone's life. La conversión trae un nuevo momento en la vida de una persona. Now, this does not mean that every converted person knows the exact time of his conversion. Ahora, esto no significa que todas las personas pueden saber cuándo llega el momento de su conversión. But all who experience true conversion experience a break with the past and a new time in their lives. Pero todos los que experimentan una conversión experimentan también un punto de quiebre con el pasado y una nueva vida. Can I plead with some of you? ¿Puedo rogarles a algunos de ustedes? What you have been doing, my friend, is not working. Amigo, lo que has estado haciendo no está funcionando. Someone has said that the definition of insanity is to keep doing the same thing and expect different results. Alguien ha dicho que la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. You need to break with the past. Necesitas tener ese punto de quiebre con el You need pasado. to turn from the way you've been living. Necesitas volverte de la forma en que has estado viviendo. You need to say with Leah, Necesitas decir con Lea, this time will be different. este momento será diferente. This time I will praise the Lord. Esta vez alabaré a Jehová. But Leah is also an illustration of the ongoing transformation of sanctification. Pero Lea es también una ilustración de esa transformación continua que viene con la santificación. Conversion does not annihilate all the self-centeredness and self-absorption of Christians. La conversión no elimina el egoísmo y el ensimismamiento de los cristianos. Remaining sin is a reality in the Christian. El pecado remanente es una realidad en el cristiano. And again, the Christian needs to learn in the Christian life Y una y otra vez el cristiano tiene que volver a aprender to submit to the providence of God, a someterse a la providencia de Dios, to turn from their tendency towards self-absorption, a volverse de esa tendencia a ensimismarse and to live to the praise of the Lord. y a vivir para la alabanza del Señor. Now, let me ask your attention just for a few more minutes, Déjenme tener su atención por unos minutos más, because we come to our fourth lesson, porque hemos llegado a nuestra cuarta lección aquí, which is this. The gospel story of Leah shows us essential principles of redemption. la cual es la siguiente. La historia evangélica de Lea nos muestra principios esenciales de la redención. Here I need you to step back from focusing just on our passage Y aquí necesito que ustedes se enfoquen en algo más que nuestro pasaje and see it in terms of the broader story of Genesis. y que puedan ver esto en términos de la historia más amplia de Génesis. This story centers in the messianic seed. Una historia que se centra en la simiente mesiánica. This seed is introduced first as the seed of the woman in Genesis 3. Esta simiente que es presentada por primera vez en Génesis capítulo 3. It is introduced as the seed of Abraham in Genesis 12. Esta simiente que se presenta como la simiente de Abraham en Génesis 12. And Leah's story must be placed in that larger story. Y la historia de Lea tiene que verse en esa historia más amplia. The messianic line is traced through Isaac and not Ishmael. La línea mesiánica es trazada por medio de Isaac y no de Ismael. And it is identified with Jacob and not Esau. Y después es identificada con Jacob y no con Esaú. And now in Genesis 29, the messianic seed is identified with Leah and not Rachel. Y ahora en Génesis 29 la simiente mesiánica es identificada con Lea It y no was the con birth Raquel. of what son that made her finally say, "This time I will praise the Lord"? Fue en ese momento en que tuvo a su hijo que ella por fin pudo decir, esta vez alabaré a Jehová. The story of Leah ends with her giving birth to Judah. Porque la historia de Lea culmina cuando ella da a luz a Judá. And Genesis later reveals that the messianic seed comes through Judah. Y Génesis después revela que la simiente mesiánica viene por medio de Judá. Here's the great prophecy of Genesis 49:10.
Y aquí la gran profecía de Génesis 49:10. The scepter shall not depart from Judah, No será quitado el cetro de Judá, nor the ruler's staff from between his feet, ni el legislador de entre sus pies, until Shiloh comes, hasta que venga Silo, and to him shall be the obedience of the people. y a él se congregarán los pueblos. Shiloh comes through Judah, Silo viene por medio de Judá, and Judah came through Leah. y Judá vino por medio de Lea. What does this teach us? ¿Qué es lo que esto nos enseña? Oh, several important things. Hay varias cosas muy importantes. It teaches us, first of all, Nos enseña en primer lugar that God has a heart for the poor and needy in the gospel. que Dios en el Evangelio tiene una consideración especial por los pobres y los necesitados. Somebody has a sermon on Leah which has a very interesting title. Hay alguien que tiene un sermón de Lea con un título muy interesante. Leah, Lea, the girl nobody wanted. la chica que nadie quería. Rachel was the girl everybody wanted. Raquel era la mujer que todos querían, Leah was the girl nobody wanted, pero Lea era la mujer que nadie quería, except Yahweh. excepto que el Señor He chose Leah to be the escogió, mother of the Messiah escogió que Lea and not Rachel. fuera, God has a heart for the poor and needy in the gospel. que Lea estuviera en esa familia del Mesías y no Raquel. And the next thing I have to say Y la siguiente cosa que quiero decir is closely related to that. está muy relacionada con la primera. God chooses the poor as the special objects of his electing mercy. Y es que Dios escoge a los pobres como los objetos especial de esa misericordia en su elección. The Apostle James in James 2:5 says, El apóstol Santiago en Santiago 2:5 dice: "Listen, my beloved brethren, Oíd, amados hermanos, did not God choose the poor of this world to be rich in faith ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe and heirs of the kingdom which he promised to those who love him?" y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Yahweh favors Leah the unloved, Yahvé favoreció a Lea la despreciada, Leah the unbeautiful, a Lea la que no era bella, and he favors her over gorgeous Rachel. y la favoreció sobre la hermosa Raquel. What a well of hope there is for us in this. Qué profunda esperanza encontramos aquí. Ordinary people, Las personas ordinarias, poor people, las personas pobres, like us, como nosotros, are the ones that God chooses and uses in the plan of redemption. son los que Dios escoge y utiliza en el plan de la redención. We must never have as our goal to be the church of perfect people. Jamás debemos de tener la idea o la meta de ser la iglesia de una gente perfecta. We must be the church of poor nothings, Debemos ser la iglesia de esos pobres donadies. and then my last lesson, Y por último, la última lección. God chooses to save people entirely through Jesus Christ, the Messianic seed. Dios elige salvar por completo por medio de esa simiente mesiánica que es Jesucristo. He brings redemption through a Messiah from the line of Judah. Él trae redención por medio del Mesías, por la descendencia de Judá. All we need is Christ for salvation. Todo lo que necesitamos para la salvación es a Cristo. And this is the teaching of the Apostle Paul. Y esta es la enseñanza del apóstol Pablo. Listen to 1 Corinthians 1:29 to 31. Vean lo que él dice en 1 Corintios 1:29 al 31. (29 did you say? 29 to 30. Okay. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. What is the Apostle Paul saying? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo?
God chooses the nothings Dios escoge a esos donadies so that he can give them everything in Christ. para darles todo en Cristo. God chooses the nothings so that all the glory will be given to Christ. Dios escoge a esos que no son nada para que toda la gloria sea Cristo. Do you feel yourself to be nothing? ¿Reconoces que no eres nada? Are you one of the poor of this world? ¿Eres uno de esos pobres en este mundo? It doesn't matter. No importa, You may have all that you need in Christ. pues tú puedes tener todo lo que necesitas en Cristo. And when you receive all that you need in Christ, Y cuando hayas recibido todo lo que necesitas en Cristo, and then you will give all glory to Christ when you are saved. entonces le darás toda la gloria a Cristo al ser salvo. Let us pray. Oremos. Father, we ask that you would give power and effect for Padre, this message, te pedimos que des poder y que impactes, Señor, con este mensaje. humble hard hearts, Humilla, Señor, a los corazones duros break rebellious souls, y quebranta esas almas rebeldes. bring men and women to the feet of Jesus Christ Trae a los hombres y a las mujeres a los pies de Cristo and to the salvation of their souls in him. y a la salvación de sus almas en Él. And we ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Sí.